Jóvenes estudiantes, les saluda el profesor Eric Ilías, maestro de dibujo técnico. Esta semana vamos a hablar sobre los elementos visuales. Estos elementos visuales son muy importantes, ya sea para el dibujo técnico o para el dibujo artístico. Cualquier persona que se dedique a la creación de imágenes va a necesitar conocer estos elementos, también llamados alfabeto visual. ¿Ok? Son 6 elementos muy importantes que nos ayudan a configurar, crear imágenes, ya sea digitales, manuales, artísticas o técnicas. Entre estos elementos pues tenemos el punto, la línea, el plano, el volumen, la textura y el color. Son 6 elementos que nos ayudan a crear imágenes. Y vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el punto. El punto es la unidad gráfica más pequeña que existe. Porque sea pequeña no significa que no vamos a, eh, a poder crear imágenes a través de ellas. Por ejemplo, aquí yo hice esta pequeña imagen, que es lo que usted va a realizar en su hoja de trabajo. Obviamente puede hacer la misma que tengo yo o puede hacer otra diferente. ¿Ok? Ahí usted va a hacerlo a su creatividad. Entonces, lo va a usar, va a hacer la imagen solo con puntos, tal como se ve en la imagen aquí en pantalla. Entonces, el punto es la unidad más pequeña de estos elementos. Entonces, lo que usted va a hacer pues es crear una imagen en el espacio que está ahí. Lo puede hacer en la hoja de trabajo o lo puede hacer en su cuaderno. Después del punto sigue la línea y la línea se define como una sucesión de puntos tan unidos que parece que fueran una sola figura. Pero también el concepto de línea significa un punto en movimiento. Cuando un punto se mueve en una determinada dirección, se forma una línea. Ahí tengo yo un ejemplo de línea. Parece el mismo dibujo, pero que el del punto, pero en este caso usé solo líneas, ¿ok? Sin realizar figuras cerradas, sino utilizando solo la línea. Vamos entonces a recordar que la línea nace del punto, ¿ok? Porque es un punto en movimiento. Vamos a hacer un dibujo, cualquiera al que usted guste, utilizando solo líneas, tal como se ve en el ejemplo. Una vez hacemos el dibujo de la línea, vamos al siguiente elemento visual, que es el plano, que es este que está acá. ¿Ok? Entonces, un plano es cuando varias líneas se unen y se cierran. Por ejemplo, para formar estas figuras tenemos aquí una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, pero estas líneas están cerradas. ¿Qué significa? Que forman una figura con un alto y con un ancho. De aquí salen las figuras geométricas como el rectángulo, el cuadrado, el triángulo, el círculo, y son figuras planas que solo tienen alto y ancho. Entonces, por ejemplo, para repasar, el punto, que es la unidad más pequeña, la línea, que es un punto en movimiento, y el plano, que son el conjunto de líneas unidas y cerradas. Cuando tenemos varios planos, podemos hacer combinaciones entre ellos y crear el volumen, que son figuras cerradas también, pero ya con 3 dimensiones. Si ustedes ven las dos imágenes, hay una diferencia entre ellas. En este caso, tenemos figuras bidimensionales con un alto y con un ancho, y en este otro caso tenemos figuras tridimensionales que tienen un alto, un ancho
y también tienen un grosor o profundidad. Entonces la diferencia entre un plano y un volumen es que el volumen tiene alto, ancho y profundidad. Para estos ejemplos, usted va a realizar un dibujo plano y un dibujo con volumen. O sea, que tenga tridimensionalidad. Puede hacer estos que están en pantalla, los que hice yo, o puede crear otros. Eso será su creatividad. Y vamos a ver los dos últimos ejemplos o elementos. Uno es la textura y el otro es el color. La textura se refiere a las cualidades de las cosas, ya sea que las podamos ver o las podamos tocar. Por ejemplo, suave, rugoso, liso, satinado, sedoso. En este caso yo dibujé 3 plumas, a las cuales por medio de líneas voy dándole la textura para que parezca una pluma. ¿Okay? Entonces usted va a dibujar ahí, en ese espacio, una figura que se note su textura. Y en el último tenemos al color, que el color pues es un fenómeno físico, el cual nosotros percibimos mediante la vista. Los colores pues me imagino que usted ya los conoce, colores primarios como el amarillo, el rojo y el azul, colores secundarios como el naranja, el verde, el púrpura, colores neutros como el negro, el blanco y el gris. Para este ejemplo, en ese rectángulo que está ahí que dice color, usted va a crear una imagen y la va a pintar, ¿ok? Y eso es lo único que va a realizar. Entonces ahí tenemos los 6 elementos que utilizamos para crear imágenes, tanto artísticas como técnicas, manuales o digitales. Eso sería todo. Pues le dejo la hoja de trabajo, aunque no es necesario que la imprima porque puede hacer este mismo trabajo en su cuaderno. Así que eso sería todo. Esa es la actividad que usted va a realizar esta semana. Un ejemplo de punto, un ejemplo de línea, un ejemplo de una imagen con plano, un ejemplo de imagen con volumen, un ejemplo de textura y un ejemplo de color. Entonces, eso sería todo para esta semana. Pasen unas felices vacaciones y nos vemos dentro de 15 días probablemente.